¿Alguna vez te has preguntado cómo los mandos que conocemos hoy en día llegaron a lo que son ahora? Pues a lo largo de los años, ellos han ido evolucionando junto a las nuevas generaciones de consolas. Desde el primer mando que se creó hasta el más actual tiene sus distintas maneras de jugar. Claro que eso también depende del videojuego que juguemos, de que cada uno tiene su manera de jugar, pero esta vez hablaremos de los cambios que se han realizado en los mandos por el cambio de generación. Obviamente empezando por el primero hasta lo que hay hoy en día. Así que bueno, antes de empezar te recuerdo suscribirte al canal y darle un pedazo de like si te gusta el video. Así que empecemos con el primer mando. Y empezamos con Pong de 1972, que trajo la era de los diales. Esta es una parte muy importante de la historia de los videojuegos. Estos mandos se caracterizaban por la presencia de diales que permitían controlar el movimiento del objeto que manejaba el jugador, pero hacerlo solo uno de los ejes de las pantallas. Ahora es el turno de uno de los mandos de una consola más reconocida, la Atari 2600 de 1977. Este mando inspiró millones de joysticks que aparecieron después, en un concepto simple pero muy original y funcional. Como muchos mandos de la época, era un mando digital, no analógico, y su diseño hizo que los jugadores de la consola pudieran manejarlo apoyado sobre la mesa, contando con un único botón de acción y 4 direcciones de entrada. Vectrex, con sus manos semiprofesionales en 1982, fue una gran inspiración para los futuros mandos que vendrían después. Este se trataba de un mando analógico que además de la palanca o el stick contaba con 4 botones que estaban situados de manera horizontal, que yo creo que jugaría como si fuera un arcade porque con un pulgar no sería muy cómodo, la verdad. Ahora llegamos a la época de los D-pad, con las maquinitas de Nintendo, ya sabes, las que parecen DS de mala calidad, bueno, esas mismas. Y bueno, por favor Nintendo no me demande de ser una broma, ¿vale? Bueno, dejando eso de lado, las Game & Watch de Nintendo transformaron la industria para siempre y dejaron claro que el segmento de las consolas portátiles tenía un potencial enorme, dándonos los D-pad que se utilizan a día de hoy. Este contaba con su cruceta, como ya mencionamos, junto a sus característicos botones A y B de Nintendo, en esa época junto a un botón de time y otro botón más grande para saltar. Bueno, estoy seguro que muchos reconocerán este mando porque le toca a la NES de 1983. Y bueno, esto demuestra que Nintendo siempre estaba en los cambios más destacados del mundo de los videojuegos. La Nintendo Entertainment System fue un desarrollador legendario. El diseño del mando era simple y funcional, pero el resultado marcó a toda una generación. Contaba con el D-pad que se había puesto en maquinitas, al que se sumaban 2 botones A y B y los botones Start y Select. Este diseño de botones se asemejó a los mandos que vemos incluso a día de hoy. Siguiendo con Nintendo llega la SNES, donde por fin definen ponerle botones y lo más importante, sus innovadores gatillos. Estoy empezando a pensar que Nintendo fue el que realmente creó el mando que conocemos hoy en día, En él encontramos 2 filas de botones que acabarían convirtiéndose en lo normal del mercado con los 4 que ahora se utilizan en la mayoría de consolas. Además se introdujeron 2 gatillos y un diseño más redondeado. Virtual Boy con 2 D-pad en 1995, este fue el antecesor de los 2 mandos analógicos. Este mando era especialmente llamativo por una circunstancia. Constaba de una configuración en espejo con 2 D-pads y 2 pares de botoneras A y B que hacían que el jugador pudiera controlar estos juegos de forma más compleja. Y viene otra de las consolas más reconocidas, que fue la Nintendo 64 en 1996. Y lo que más revolucionó fue su videojuego Super Mario 64. Aquí fue donde se creó por primera vez un mando que hacía uso de un stick analógico para que Mario se pudiera mover en 360 grados, además de controlar la velocidad del personaje presionando más o menos fuerte la palanca de ese stick. Ahora es turno de PlayStation, trayendo una nueva era con su DualShock Controller en 1997. Después de creer que Nintendo tenía todo, llegó Sony mostrando este nuevo mando excitante. Este contaba con su cruceta de 4 botones que, a diferencia de los anteriores, esta tenía pictogramas en vez de letras y también tenía sus botones de Start y Select y su tan característicos 2 sticks analógicos, y también dio la bienvenida a los mecanismos de vibración, dando una inversión más profunda en los videojuegos. El Sega Dreamcast en 1998 fue uno de los últimos intentos de Sega en el mundo de las consolas, pero no fue poco lo que trajo, ya que fue el primer mando donde tendríamos una pantalla incluida. Este tenía su stick analógico y su D-pad, con sus 4 botones como ya era de costumbre, junto a sus 2 gatillos analógicos, y traía su segunda pantalla donde podíamos integrar una tarjeta de memoria, y en esa segunda pantalla se mostraba información adicional del videojuego en curso. Pero llega otra vez Nintendo para innovar y trae su Nintendo DS en 2004, que traía una pantalla que era táctil. La DS venía con una cruceta con sus 4 botones, los botones de Select y Start, y su tan llamativa pantalla táctil. Después de la DS, Nintendo no se quedó atrás, dándonos esta vez la Wii en 2006, con su tan característico control. Estos controles venían de 2, uno con un joystick y 2 botones detrás, y otro con una cruceta, un botón central grande y un gatillo detrás, y el Select y el Start, y 2 botones más pequeños con los números 1 y 2. Y bueno, claro, su característico sensor de movimiento, donde podíamos hacer movimientos dentro del juego haciendo movimientos en la vida real. En el 2006 también llegó la Xbox 360,
poniendo fin a ese mando gigantesco de la primera consola. Este por fin se ofrecía un mando inalámbrico y este mando era tan bueno que ha sufrido muy pocas modificaciones incluso actualmente, donde son muy similares. Y bueno, tiene casi los mismos botones que ya se habían visto hasta ahora. Pero en 2007 viene Sony y vuelve con su PlayStation 3. Este traía mejora de la anterior entrega con la detección de la rotación y aceleración en cualquier dirección. Y ojo, porque el soporte inalámbrico nos libera de una vez por todas de los cables en la PlayStation 3. Pero luego llega Nintendo otra vez, innovando, como siempre, en el 2017 y trajo sus Joy-Con, con lo que quiso lograr unificar lo mejor de su mundo y permitir disfrutar de la experiencia de una consola de sobremesa y de una consola portátil en un solo dispositivo. Los singulares y geniales Joy-Con son mandos que se acoplan y se desacoplan a los laterales de la pantalla y que permiten disfrutar de esos juegos tanto en los escenarios móviles como en aquellos en los que jugamos en casa, también sirviendo como los mandos de la Wii con su sensor de movimiento. Y bueno, ahora llega Sony con su PlayStation 4 trayendo el DualShock Controller 4. Que bueno, la novedad de este mando es que tenía una pantalla táctil en medio del control. Así que, bueno, un poco desaprovechada, pero lo tiene. Obviamente siendo el diseño un poco más cómodo para las manos del jugador. Y bueno, uno de los mandos más cómodos para jugar videojuegos, sinceramente. Y bueno, para finalizar este recorrido, viene el último mando que sacó Sony hace poco. El mando de la PlayStation 5. Obviamente manteniendo su táctil en medio del control. Y bueno, haciendo un diseño totalmente diferente y mucho más cómodo para los jugadores, y además con un sistema de gatillos que bueno, dependiendo de los juegos se endurecen o no. Y bueno, con todo este recorrido hemos podido ver la evolución de los mandos a lo largo de su existencia, y podemos decir que claramente que ha habido una gran mejora, dando los mandos más cómodos y la cantidad de botones necesarios que necesitamos, aunque claro que hay cosas malas como el mando de la PlayStation 5 y PlayStation 4, que yo creo que la pantalla táctil que le agregaron está muy mal utilizada, o bueno, no está aprovechada al 100%, cuando es algo que literalmente se puede explotar mucho más, ya que los juegos que lo utilizan solo sirven para abrir inventarios o cosas así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No somos la empresa que decidimos esas cosas. Entonces espero que les haya gustado este video y hayan aprendido más del mundo de los videojuegos. Y bueno, si llegaron hasta aquí, comenten cuánto de estos mandos han utilizado. Y nada más, nos vemos en la próxima. Chao.